Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar la primera mesa redonda de vacunación con el título de Actualización de la vacunación en pacientes de ciertos grupos de riesgo. Para mí es un placer poder moderar esta mesa como coordinadora del Comité de Estudio de Vacunas y Anticuerpos Monoclonales de la Sociedad Española de Medicina Preventiva. Tengo aquí en la mesa a compañeras del Comité de Estudio y además van a hablar y a presentar los proyectos de diferentes documentos que tenemos de inmunización para determinados grupos de riesgo. Y además hoy nos acompaña también un enfermero de Servicio de Medicina Preventiva que nos va a hablar también de un proyecto muy interesante sobre la adherencia a la vacunación de este tipo de población de riesgo. Y sin más vamos a empezar porque creo que luego quiero que quede un buen espacio para las preguntas y los comentarios. Me acompaña María Ángeles Onieva. Ella es especialista en medicina preventiva, trabaja en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Nos acompaña también la doctora Elena Moza, también especialista en medicina preventiva, que trabaja en la Fundación Jiménez Díaz. La doctora Cristina Masuet, de medicina preventiva del Hospital Universitario de Belviche. Y don Francisco Rubio, que es enfermero de medicina preventiva del Hospital Universitario de Reina Sofía. Y sin más, empezamos con la doctora Onieva, que nos va a hablar sobre la inmunización en los pacientes con esclerosis múltiple. Muchas gracias, Carmen, por la presentación. Buenos días a todos. La ponencia que voy a exponer a continuación es sobre el Consenso Nacional para la Inmunización del Paciente con Esclerosis Múltiple. Y, en primer lugar, quería comenzar cuál fue el origen de este proyecto. Fue en 2021, con la publicación de estas recomendaciones, ¿vale?, que fue un documento de consenso español que se hizo conjuntamente entre compañeros de preventiva junto con el Grupo de Estudio de Enfermedades Desmielinizantes de la Sociedad Española de Neurología. No sé si conocíais este documento, pero bueno, hasta la fecha actual ha sido documento de referente para la inmunización de estos pacientes con esclerosis múltiple. ¿Por qué la necesidad de una actualización de este consenso nacional? Bueno, pues en primer lugar, aquí tenéis representado el timeline de la aprobación de terapias para la esclerosis múltiple. Y como veis, en la última década y desde la primera opción terapéutica, ¿no?, con el interferón beta, pues podéis ver cómo se han ido aprobando numerosas terapias para ralentizar el pronóstico de este tipo de pacientes. Si bien todos estos tratamientos están siendo muy eficaces para mejorar el pronóstico a largo plazo de estos pacientes, lo cierto es que el campo de la neurología de tratamiento en esta entidad nosológica ha supuesto un cambio de paradigma y donde antes teníamos terapias de mantenimiento y terapias crónicas, está empezando a cambiar lo que es el paradigma del tratamiento de la esclerosis múltiple y cada vez más tenemos terapias que tienen como fundamento la reconstitución del sistema inmune, ¿no?, para que esos linfocitos que son reactivos sean menos reactivos y así se logre ralentizar la evolución natural de esta enfermedad. Aquí podéis ver distintos tratamientos en función de este concepto de tratamiento y estas terapias de reconstitución del sistema inmune sabemos que son muy eficaces, pero a su vez, sobre todo en las primeras etapas más tempranas desde la pauta de este tratamiento, producen una inmunosupresión que puede ser severa con el consiguiente riesgo infeccioso. De hecho, digamos que el perfil infeccioso del paciente con esclerosis múltiple se está modificando, ¿no? Antes, al inicio, cuando se tenían menos tratamientos terapéuticos, pues las infecciones estaban más asociadas con el avance de la progresión de la enfermedad, mientras que actualmente ese riesgo infeccioso es un efecto colateral precisamente de la pauta de estos tratamientos. Aquí tenéis representado en comparación con el tratamiento clásico de interferón beta. En el gráfico tenemos que hacer una lectura inversa porque lo que se representa es la proporción
de pacientes que desde que se pautan estos tratamientos están libres de infecciones severas y vemos en comparación con la población general o con el tratamiento con interferón, que es en la línea azul, pues los otros tratamientos como el fingolimod, el natalizumab o el rituximab pues tienen un mayor riesgo infeccioso y de que estas infecciones sean más graves. Una de las infecciones más frecuentes es la infección respiratoria, ¿vale? Que sabemos que ocurre con todas estas terapias modificadoras de la enfermedad. Aquí tenéis un ejemplo, ¿no? Con el riesgo para el caso del fingolimod, ¿vale? Que aumenta significativamente las infecciones de vías respiratorias inferiores. Y sabemos que la tasa general para este tipo de infecciones está en torno a 76 por cada 100 personas año, es significativa. En este caso es un ejemplo con el tratamiento con el ocrelizumab. Y sabemos también que este riesgo, incluso de infección grave, como en el caso del ocrelizumab, pues se va aumentando con el paso del tiempo, ¿no? Aquí tenéis representado hasta 7 años y es incluso mayor para la forma progresiva. Además del riesgo de contraer infecciones, de que esas infecciones tengan una mayor complicación, también está el riesgo de reactivación de infecciones latentes, ¿no? Como puede ser el riesgo por herpes zóster. Aquí tenéis un ejemplo, ¿no? De este riesgo incrementado para el caso nuevamente del fingolimod con respecto a la población general y también con respecto a otras terapias modificadoras de la enfermedad. Y vemos que este riesgo es significativo y también puede producir un riesgo de herpes zóster complicado, ¿no? Como es el caso de esta publicación, ¿no? Donde se describen casos incluso de encefalitis por virus de la varicela zóster con incluso mediación de vasculopatía multifocal por el virus del herpes. Por tanto, tenemos en primer lugar esa necesidad de actualización por nueva aprobación de tratamientos, por ese cambio de paradigma del riesgo infeccioso del paciente con esclerosis múltiple, pero también sabemos que desde la última actualización que se hizo en el año 2020 hay una nueva generación de evidencia para lo que son estudios de eficacia, inmunogenicidad y seguridad en relación a las vacunas en este perfil de pacientes con esclerosis múltiple. Y a esto se une, por supuesto, desde el año 2020 la aprobación de nuevas vacunas, la vacuna del COVID, la vacuna del herpes zóster, la vacuna frente al neumococo o la vacuna frente al virus respiratorio sincitial. Por tanto, por estos tres motivos, vemos pertinente a final de año de 2023 la necesidad de una actualización de las recomendaciones con vista a optimizar la inmunización y prevenir estos riesgos infecciosos en el paciente, siempre sopesando riesgo-beneficio. ¿Cuál es la metodología que se ha seguido para el desarrollo de este proyecto? Bueno, pues en primer lugar, desde la Sociedad Española, desde nuestra sociedad, se contacta con la Sociedad Española de Neurología y con la Asociación Española de Vacunología. Se constituye el grupo de trabajo, que es multidisciplinar. Hay 9 neurólogos, 9 preventivistas, en representación tanto de la SEN como de la AEV, del Comité de Expertos y de Expertos de Inmunización de la AEV también. Una vez que se constituye este grupo de trabajo, se diferencia entre dos subgrupos, ¿vale? De un lado está el grupo nuclear, que es el que se va a encargar de hacer la revisión sistemática de toda esta evidencia, va a hacer la síntesis de esta evidencia y va a establecer las recomendaciones, que luego van a ser revisadas y consensuadas por el resto del grupo evaluador. Aquí estamos los componentes del grupo nuclear, junto con la doctora Susana Otero, del Hospital Valdebrón, y el doctor Juan Rodríguez, del Hospital Son Espases, que también lideraron el primer consenso nacional del año 2021. Se define la determinación del alcance del consenso, que no va a incluir una redefinición de todo el consenso anterior, sino que se va a centrar principalmente en la actualización de las recomendaciones en función de esas nuevas vacunas y en actualizar la evidencia nueva acumulada de la inmunogenicidad de las mismas. Una vez que se realizan estas recomendaciones, se sigue una metodología formal que consiste en una técnica de grupo nominal modificado, que es una técnica que está muy estructurada y que tiene en lo que son la elaboración de consenso y que tiene especial relevancia cuando hay una limitada evidencia o cuando la opinión de expertos es evidente. En una primera fase, una vez que se tienen establecidas todas estas recomendaciones, pues se envía por correo electrónico a votación individual
estas recomendaciones a través de una escala de Likert de 5 puntos en función del grado de acuerdo, y en esta primera fase el grupo evaluador podría establecer nuevas recomendaciones o modificar las recomendaciones ya propuestas en caso de desacuerdo. Aquí tenemos como los principales ítems que fueron valorados. Aquí están establecidas el número de recomendaciones por área temática, y estas nuevas recomendaciones incluyen las del herpes zóster, neumococo, COVID, VRS. Y como novedad, pues se establecen recomendaciones específicas para subgrupos poblacionales, como niños, adolescentes, embarazadas y pacientes de edad avanzada, y un bloque especial también de aspectos prácticos. Esta metodología de consenso establece que tiene que haber, por convenio, un grado de acuerdo del 80%. Aquí tenéis representados, se ve pequeñito, los resultados de esta primera fase en una primera ronda. Una vez que todos los evaluadores evalúan todas las recomendaciones, pues podéis ver que hay un grado de acuerdo por encima del 80% prácticamente para la mayoría de todas las recomendaciones, que es todo lo que se representa con el color azulito, y en rojo, pues cuando no se llega a ese 80% requerido, ¿no?, como mínimo para el grado de acuerdo. Todas las sugerencias y comentarios del grupo evaluador fueron reevaluadas por el grupo nuclear. 28 de esas sugerencias pues, no fueron aceptadas básicamente por una cuestión de forma, o bien porque ya estaban incluidas en el documento, o porque no estaba acorde a recomendaciones actuales, o estaban fuera del ámbito de consenso, o no suponían un cambio significativo de la recomendación. Mientras que otras sí que fueron aceptadas, 22 eran cambios menores relacionados más con cuestiones de forma, y 4 sí que supusieron cambios mayores con un cambio en la dirección de la recomendación. Aquí tenéis un resumen, ¿no?, del diagrama de los resultados de las dos fases. Inicialmente incluía 58 recomendaciones para finalmente, después de una primera ronda y una segunda ronda de reevaluación, finalmente el consenso incluye 55 recomendaciones, con los distintos ámbitos que veis ahí representados y que hemos referido anteriormente. Ahora mismo el documento está en revisión externa, ¿vale? Hay dos revisores externos designados por la asociación, por nuestra sociedad, ¿vale?, para revisar digamos, y ya cerrar estas últimas recomendaciones. Ahora mismo está en esa fase de revisión externa. Como os decía, pues se están recopilando estas últimas pinceladas por los revisores externos, que serían dos, uno seleccionado por la EV y otro por nuestra sociedad. Y bueno, no puedo aún exponer y exponer aquí todas las recomendaciones porque todavía está en esta fase de última revisión, pero sí voy a recalcar, ¿no?, aquellos aspectos relevantes de la nueva actualización con respecto a la anterior. En primer lugar, ya hemos hablado de las nuevas vacunas que se incluyen en el nuevo documento. Enfatizar en que este nuevo consenso tiene un enfoque mucho más individualizado, ¿vale?, porque se incluyen aspectos como la embarazada, se tienen en cuenta el estado inmunológico previo, nuevos escenarios prácticos, se profundiza mucho más en la actualización de la evidencia para las distintas vacunas en datos de inmunogenicidad y de coadministración. Se incluyen nuevos tratamientos como son el ofatumumab, el ozanimod, siponimod o ponesimod, y sus implicaciones vacunales. Además, también destacar que en la metodología de consenso hay una mayor participación, ¿vale? En este caso se incluye formalmente a nuestra sociedad y también a la Asociación Española de Vacunología, junto a este grupo de enfermedades desmielinizantes de la Sociedad Neurológica, y además se incluye también esta revisión externa adicional. Destacar también que se incluyen distintos escenarios clínicos, porque incluimos estas subpoblaciones de niños mayores, embarazadas y pacientes NAI también seronegativos, con incluso aspectos como el seguimiento postvacunal o el uso más sistematizado de serología, ¿no?, cuando no se demuestra correlato de protección. Y ya como conclusiones y para terminar, pensamos que este consenso y en general la dinámica de establecer consensos multidisciplinares creemos que revaloriza la vacunación hospitalaria, integra nuevas herramientas preventivas,
promueve la individualización de inmunización en nuestros pacientes, que es tan importante, ¿no?, en aquellos pacientes que tienen un riesgo infeccioso elevado, va a reducir riesgos clínicos en esta población vulnerable, potencia la conciliación multidisciplinar, aumenta la visibilidad profesional del preventivista de cara a otras especialidades y también fomenta la creación de protocolos estables y circuitos institucionales de vacunación alineados con la práctica clínica. Y nada más, muchas gracias. Ahora la doctora Moza nos va a hablar sobre la inmunización frente a la hepatitis B. Gracias, Carmen. No os voy a hablar de nada. Vale. Bueno, en este ratito que tengo de intervención vamos a intentar hablar de los nuevos enfoques que hay en la inmunización frente a hepatitis B, pasando por las nuevas vacunas, aunque todavía no las tenemos aquí. Y esta necesidad surge de un consenso que estamos elaborando, el grupo de vacunas y anticuerpos monoclonales de la sociedad con el grupo de hepatitis víricas de SEIM. Y la pregunta principal por la que surge este consenso es una pregunta que seguro que nos hemos hecho muchos en nuestra práctica clínica habitual en la consulta, que es: ¿tenemos que vacunar frente a hepatitis B a personas que tienen el core positivo aislado sin ningún otro parámetro de positividad más, como este caso de esta paciente de 35 años? Bueno, pues es eso a lo que voy a intentar responder. Asistimos a un tiempo de cambio en la epidemiología de la hepatitis B. Desde luego, por suerte, ya son pocos los casos que se transmiten como tradicionalmente se ha transmitido la hepatitis, a través de sangre contaminada, relaciones sexuales, prácticas de salud inseguras, que han sido uno de los principales mecanismos de transmisión en nuestro medio. Incluso las vacunas en años previos, cuando se esterilizaban las agujas, han contribuido a esa expansión de la hepatitis B, y muchos de los casos casuales, cores positivos que encontramos en la consulta, probablemente vienen infectados de aquella época. Por suerte, como digo, esto en nuestro medio es cada vez menos frecuente, pero no ocurre así en todo el mundo. La hepatitis B a día de hoy todavía tenemos 254 millones de casos en el mundo, con una incidencia de más de 1 millón de casos, 1.200.000 anual, una mortalidad de más de 1 millón de personas, y probablemente estos casos estén infraestimados por la hepatitis B oculta, OBI, por sus siglas en inglés, que muchas veces pasa desapercibida, pero que puede llegar a desarrollar un hepatocarcinoma incluso sin haber dado sintomatología clínica. Por suerte, la vacunación se está posicionando como una herramienta puntera para prevenir los nuevos casos de hepatitis, y si uno consulta las estrategias globales que hay en CDC o en la División de Hepatitis Virales de Estados Unidos, si consulta el primer objetivo que tiene de los 5 que han desarrollado para el control y erradicación de la hepatitis, pues el primero es incrementar la vacunación a raíz o valiéndose de nuevas recomendaciones, de difusión de estas nuevas recomendaciones, de intentar llegar a las poblaciones más alejadas, pero el foco lo pone en la vacunación. Y con ello están teniendo resultados. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, genial. Resultados que no son malos, porque de hecho se esperaban haber reducido los casos de hepatitis a 18.000 en el año 2023 y vamos por 14.000. O sea que parece que los objetivos que se habían marcado gracias a este aumento de vacunación en Estados Unidos al menos los están viendo, los están empezando a percibir. ¿Cuál es la situación en España? España es clasificado como un país de endemicidad baja. Tenemos menos de 0,2 a 0,5 casos de incidencia. Tenemos unas entre 270 y 350.000 personas infectadas, pero está cambiando por los fenómenos migratorios y porque estamos empezando a diagnosticar esas posibles hepatitis B ocultas que hasta ahora nos estaban pasando desapercibidas. En cuanto a la vacunación, la situación en España es bien conocida. La vacuna se introdujo en el año 1982, en el 92 se bajó del adolescente al niño y en el 2002 ya todas las comunidades la tienen incluidas en su calendario de vacunación sistemática, con unas coberturas muy altas del 97%, que empezamos en los 90 con un 4,7% de cobertura.
Y sabemos que las vacunas funcionan, la eficacia de las vacunas frente a hepatitis B es buena, es superior al 95% si vacunamos en infancia, pero esta eficacia vacunal va disminuyendo con los años. Cuanto más mayor vacunamos a la persona, peor respuesta va a tener, pero ni siquiera por fenómenos de inmunosenescencia, sino a los 40 años ya la eficacia puede bajar a un 80% y en la situación actual tenemos múltiples patologías y fármacos inmunosupresores que sabemos que van a influir sobre esa respuesta, con lo cual nos baja la fracción de pacientes protegidos, bajará probablemente también los títulos de anticuerpos que estos desarrollen y eso va a influir sobre la protección, porque la protección a largo plazo en la vacunación de hepatitis B está correlacionada principalmente con la edad de vacunación. En cuanto a la duración de la protección que confieren las vacunas actuales, este metaanálisis de publicación reciente que incluyó 91 estudios con una mediana de seguimiento de hasta 10 años muestra que la mayoría de los pacientes mantienen una respuesta conservada más allá de los 10 años, en casi un 65%, pero que con lo que más se correlaciona esa duración de la protección vuelve a ser con la edad de vacunación. Y un dato muy interesante, porque va a tener que ver con lo que hablemos a continuación, es que la tasa anamnésica de personas que habían perdido los anticuerpos pero que al ponerse una dosis de refuerzo recuperan el título de anticuerpos con una sola dosis es del 90%. O sea que podemos asumir que la memoria inmunitaria que confiere esa vacunación es duradera en el tiempo. Volviendo al core positivo aislado, cuando nosotros vacunamos a un individuo, lo que pretendemos encontrar es esto que señalo aquí, donde tenemos la fecha, el anti-HBs positivo con el resto de marcadores negativos y estaríamos ante una inmunidad protectora tras vacunación, pero lo que nos encontramos muchas veces en las consultas y es lo que genera la duda es esta otra situación, un core positivo aislado con el resto de marcadores negativos y a veces core positivo aislado con el anti-HBs. En la parte de abajo, en el verde, estaríamos muy probablemente en una infección pasada con seroprotección y que no podría reactivarse, pero o que tendría muchas dificultades para reactivarse incluso en inmunosupresión severa, pero la parte que nos atañe y que generó la puesta en marcha de este grupo de trabajo es la del core positivo aislado. Porque un core positivo aislado puede significar diferentes cosas. Puede que haya una infección pasada y hayamos perdido los anticuerpos frente al antígeno de superficie. Puede ser un falso positivo, que con las técnicas actuales es rarísima. Un periodo de ventana que tampoco nos vamos a encontrar. Y lo más probable es que sea, o al menos lo que deberíamos descartar, es que sea una hepatitis B oculta, porque eso puede reactivarse. Y además puede reactivarse sobre todo en los pacientes inmunocomprometidos y que nosotros estamos viendo en nuestras consultas y podemos actuar en muchas situaciones antes de que se inmunocomprometan o al menos actuar, porque este parámetro de manera aislada a veces pasa desapercibido. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando valoramos el riesgo de estos pacientes es la posibilidad de seroconversión reversa, que es que ese ADN viral que está dentro del hepatocito, y ahora lo veremos, salga de nuevo a los tejidos, a sangre y tejidos. Y eso sabemos, o tradicionalmente hemos sabido que el VIH y la coinfección con hepatitis C eran factores de riesgo, pero a día de hoy hay muchísimos otros fármacos y tratamientos quimioterápicos que aumentan este riesgo. El virus de la hepatitis B, su DNA general libre es el relajado y circular y cuando se integra dentro de la célula, dentro del genoma del huésped, adquiere esa forma que se conoce como DNA CCC, DNA circular covalente y cerrado, que pasa, nuestras pruebas no tienen capacidad para detectarlo, está ahí dentro del hígado y les da mucho miedo a los hepatólogos porque tiene esa capacidad de volver a replicar y evadir el sistema inmune y volver a salir a suero o a tejido. Esa persistencia del virus a pesar de la respuesta inmunológica es lo que tenemos que valorar con el paciente para ver el riesgo. Pero la pregunta que nos hacíamos inicialmente era, ¿pueden estos pacientes beneficiarse de la vacunación? Pues lo cierto es que no existen publicaciones revisadas por pares que respalden la vacunación de refuerzo en pacientes con anticuerpos core positivo aislados. Y además, si consultamos la literatura internacional, los límites que ponen para la seroprotección son muy diferentes.
Hay una tendencia a creer que cuanto más altos sean los anticuerpos que hemos conseguido, menor será el riesgo de seroconversión, pero es que el correlato de protección varía según el artículo consultado. Hay diferentes teorías. Que estos anticuerpos no pueden prevenir que aunque generáramos anticuerpos postvacunales, estos no pueden prevenir una reactivación de la hepatitis B porque el paciente ya está infectado y el virus ya está ahí. Hay otra teoría que dice que la presencia de anticuerpos puede ser meramente estética, pero que no esté teniendo capacidad de neutralizar al virus. Y está la teoría tradicional o clásica que dice que la presencia de anticuerpos elevados probablemente proteja frente a esa reinfección. Y luego, a pesar de que no hay artículos revisados por pares, sí que en esta revisión, que es bastante, los datos en los que se fundamenta son bastante potentes, sí que dejan una ventana abierta a que con las nuevas vacunas, con los nuevos adyuvantes o la vacuna triantigénica, que ahora mismo no la tenemos disponible aquí y en Estados Unidos tampoco, porque en noviembre cesó la fabricación, podrían requerir otros estudios porque al obtener con ellas una respuesta más amplia podrían generar protección. Lo que sí que parece que es una tendencia general es que debemos diferenciar entre pacientes vacunados previamente y no vacunados previamente. Porque si tenemos que, estos serían los casos en los que deberíamos plantearnos vacunar, no digo vacunar, digo plantearnos y hacernos esa pregunta. Y estos serían los términos a diferenciar. Los recién nacidos de madre positiva los quito porque no nos atañen en este momento. Pero cuando vemos a un paciente en consulta, las dos situaciones que nos vamos a encontrar son estas. Sospecha de hepatitis B en persona que ha recibido vacunación, antes de haberse infectado, después no lo sabemos, pero que está vacunada, y sospecha en personas no vacunadas. Si lo sospechamos en una persona previamente vacunada, porque nos consta, deberíamos pedir una detección del DNA viral por PCR y si es negativa, podríamos plantear cuáles son los motivos de ausencia de respuesta. No respondió a la vacuna en su momento, tuvo muy bajos niveles, no ha respondido inmunológicamente a la protección para controlarla o podría tener mutantes de escape vacunal como la G145R, que es bastante prevalente en nuestro país, o genotipos de hepatitis B diferentes a los usados en la vacuna y que hayan escapado también de la protección vacunal. Pero vacunamos a este paciente. Si vacunamos tenemos dos escenarios. Le administramos una vacuna y no responde a la vacuna y le administramos una vacuna y responde a la vacuna. Con lo cual podríamos asumir que está haciendo una respuesta anamnésica. ¿Pero anamnésica a qué? Si esta persona se vacunó previamente. Si un vacunado previamente hace una respuesta a una dosis de vacuna que le ponemos, no podemos diferenciar si la respuesta la está haciendo a la pauta vacunal previa, esta respuesta anamnésica, o la está haciendo a la infección previa. Con lo cual, no sabemos si al haberle administrado la vacuna verdaderamente le hemos protegido porque él controló la infección en su momento. Con lo cual, vacunemos o no vacunemos a este tipo de paciente, debería hacer un seguimiento en cada centro como se haga, con PCR cada 6 meses, que es lo que estiman las guías de patología, y en caso de iniciar tratamiento inmunosupresor, que se valorara inmunoprofilaxis, porque no podemos saber si la respuesta anamnésica es a una infección pasada y con buena respuesta o a la vacunación que se puso previamente. Si a la persona que tenemos delante nunca se le ha vacunado de hepatitis B y tenemos un DNA viral con PCR negativa, aquí vacunamos buscando una respuesta anamnésica que en este caso solo puede ser a esa infección pasada. Es decir, si este sujeto, tras una dosis de vacuna, genera anticuerpos, esa respuesta anamnésica es a la infección pasada que tuvo, con lo cual podemos asumir que en su momento el paciente controló la infección, generó una buena respuesta inmune protectora y está protegido y las posibilidades de generar una infección, una reactivación de la infección son muy bajas porque su única exposición al virus había sido a la infección natural y si ha tenido capacidad de responder con una única dosis de vacuna es que controló la infección en ese momento o es lo que podemos asumir. Aquí luego podemos decidir si completamos la pauta o no en el que no ha respondido, pero si el que no ha respondido completamos la pauta y obtenemos títulos de anticuerpos, serán postvacuna y seguramente no controló la infección y en cualquier caso habría que seguirle como al paciente anterior con PCR cada 6 meses. Un resumen de lo que decía, si un paciente no vacunado previamente nos responde, tuvo una infección previa, no está infectado actualmente, su sistema inmune conserva memoria y por eso
hace esa respuesta controlada y posiblemente no necesite más dosis de vacuna. Esto son suposiciones extraídas de la revisión, no es una... ¿Con qué vacunamos? Porque lo que nos dicen las escasas guías que hay es que utilicemos, no utilizamos mucho este término en hepatitis, pero vacunas de inmunogenicidad reforzada. Las vacunas que tenemos frente a hepatitis, casi todas, menos la vacuna triantigénica, están diseñadas frente al anti-HBs, por eso es lo que medimos en la respuesta, y estas son las que tendríamos disponibles. De antígeno único, las vacunas adyuvadas, tenemos Fendrix, que estamos muy relacionados con ella, y en Estados Unidos están utilizando Eplisap, que en lugar del adyuvante clásico lleva un oligonucleósido de citidina fosfato guanosina, CPG lo llaman, y para mí es más fácil también, y deberían ser una de estas dos vacunas, o la vacuna de Pechebrio, que además del antígeno anti-S contiene los medianos y los grandes del S también, para obtener una mejor respuesta. Datos de las vacunas, que aquí sí que paso muy rápido porque los conocemos. Elegimos Fendrix o vacunas adyuvadas porque su nivel de seroconversión en la población general o inmunocomprometida es más alto que en la población sana, y si vamos a poner esta vacuna a un paciente con un core positivo probablemente es porque se vaya a inmunocomprometer y queremos una mejor respuesta. Muy estudiada Fendrix en pacientes renales, pero tenemos también estudios en pacientes con VIH, en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, esclerosis, etcétera, con mejor respuesta que la vacuna clásica. Eplisap ha demostrado una aún mejor respuesta que Fendrix en este tipo de pacientes, con solo 2 dosis. En sus ensayos clínicos pivotales obtiene una seroprotección de hasta en un 95%. Se han estudiado en VIH con un 100% de seroconversión. Este estudio son 91 pacientes, me parece, o sea, son pequeños, pero bueno, el 100% seroconvirtieron. Y en trabajadores sanitarios que no habían seroconvertido, también con un 100% de seroconversión. Importante este estudio en pacientes renales con 2 dosis incluyó 3.059 sujetos, con 2 dosis obtiene una protección cercana al 63%, pero si completan en lugar de las 2 dosis de Eplisap, que es la pauta estándar, van a 4, obtienen un nivel de seroprotección por encima del 80%, que eso no lo habíamos visto hasta ahora en pacientes en estadio renal terminal con la escasa respuesta que tienen a la vacunación. Pechebrio es la vacuna triantigénica. Como digo, contiene los 3 antígenos, ha demostrado mayor respuesta en obesos e inmunocomprometidos farmacológicos, y lo más interesante es que han hecho un estudio a 2 años y medio y esta respuesta se mantiene. La caída es menor que con la vacuna tradicional, probablemente porque al tener 3 antígenos consiga tocar otras ramas del sistema inmune, y las GMC que mantiene son más altas porque probablemente sean más diversas. El problema es que en octubre del 2025, por motivos de negocio, se ha dejado de producir. No han dicho que para siempre, pero bueno, ahí está, la tendremos en nuestras oraciones. Recomendaciones finales. CDC y ACIP recomiendan, ya independientemente del core, vacunación universal de hepatitis B, no solo a los grupos de riesgo. Y volviendo a la pregunta inicial, a esta persona de 35 años con el core positivo le deberíamos vacunar. La gente que respondió, estas son las respuestas, es un challenge, un clinical challenge que hay en Estados Unidos. La mayor parte de las personas que querían medir el DNA viral y ver si respondía o no, pero las recomendaciones del experto, que podemos compartir o no, decían que no estaba recomendada la vacunación. Yo creo que con la revisión que estamos haciendo probablemente la vacunación sí estaría recomendada y habría que seguir, habría que hacer un seguimiento serológico a ver qué pasa. En conclusión, tenemos preguntas por resolver porque no tenemos evidencia científica para ver cuál es el arma más eficaz frente a la hepatitis B, sobre todo en los casos de core positivo. Las nuevas vacunas probablemente, si algún día las tenemos aquí disponibles, nos den nuevas herramientas para protegernos, y faltan ensayos clínicos aleatorizados para valorar si realmente la práctica que tradicionalmente hemos hecho de revacunar y medir tiene fundamento y lo estamos haciendo de manera correcta. Gracias.
Mira. Y ahora Cristina Masuel nos va a hablar sobre la inmunización en las personas con VIH. Bueno, vamos a intentar presentar un poquito los datos. Me voy a poner, yo creo, por aquí para no ir tapando. Vamos a comentar un poquito la presentación del documento que se ha elaborado básicamente entre la Sociedad Española de Medicina Preventiva y el grupo de GESIDA, gestionado sobre todo por la SEIM, que es sobre el documento de consenso de inmunización en personas que viven con el VIH. Dentro del comité de redacción, sobre todo está la doctora Román y luego el doctor Imaz Arkaitz, que es del Hospital de Bellvitge, y de la Sociedad Española de Medicina Preventiva hemos sido más de 25 colaboradores en diferentes capítulos. Yo lo que os voy a presentar es básicamente el documento, no todo lo que es la metodología con la que se ha elaborado, ni tampoco específicamente el contexto en el cual ha nacido ese documento, sino específicamente el documento en sí, que ya, decimos en catalán, ya está engalaradas, está justo a punto de maquetarse, por lo que me dijo la doctora Román, en las próximas semanas. El documento básicamente consta de 6 capítulos. El primero es una introducción que nos habla sobre todo sobre la terapia antirretroviral y cómo eso ha influenciado en los pacientes VIH en nuestro entorno. Después hay una parte bastante escueta, pero bastante interesante, sobre los factores inmunológicos para usar en todo servicio de medicina preventiva o todo servicio de enfermedades infecciosas o incluso medicina interna en cualquier entorno nacional, que nos especifica un poquito con detalle cuáles son esas alteraciones o disfunciones del sistema inmune que padece una persona que vive con VIH. Después tiene una parte fundamental que desarrolla 15 vacunas específicamente para pacientes con VIH y cuáles son los niveles de evidencia y de recomendación según las dos sociedades. Y después hay 3 capítulos finales específicamente como poblaciones, podríamos decirle, especiales dentro de las personas que viven con VIH. El primero, el viajero, que ahora también muchos de los servicios de medicina preventiva en verano estamos focalizados en ese tipo de asistencia de viajeros, pero específicamente pacientes que viven con VIH y que son viajeros. Después hay un capítulo específico también para personas gestantes, en el cual aquí nosotros desde la Sociedad Española Preventiva junto con la SEIM y GESIDA se ha estado incorporando de manera bastante importante el concepto de género. Entonces siempre hablamos de personas con VIH, así como hablamos de personas gestantes sin introducir ningún tipo de conflicto de interés o de afectación por la población, y después se especifica en convivientes. Cuando hablamos o el capítulo concreto de introducción nos hace un breve repaso sobre los beneficios que supuso la terapia antirretroviral en cuanto a carga viral indetectable y una reducción drástica de la morbimortalidad en estas personas con VIH. En todas estas personas lo que se vio era que el riesgo de padecer infecciones eran mucho más graves y mucho más frecuentes, por lo tanto aparece de manera fundamental la necesidad de inmunización como una intervención clave en ese tipo de personas, y luego también se hace una revisión de cuál es esa inmunogenicidad vacunal, así como esa precaución de cara a la seguridad de las diferentes vacunas en función de la carga viral, así como de poblaciones linfocitarias. Y por último, dentro de la introducción nos abre un poquito el perfil actual o que cabe a esperar en los próximos años, que está cambiando de las personas que viven con VIH. Uno, por el envejecimiento de la población, es decir, se estima que a partir del año 2030 más del 70% de personas con VIH van a tener 50 años o más, por lo tanto todos los fenómenos inmunológicos que eso pueda suponer y de cara a la aplicación de las nuevas indicaciones o recomendaciones. Y dos, el fenómeno de la migración. Tenemos que actualizar probablemente en muchas de estas personas con VIH los calendarios de vacunación, porque probablemente cuando llegan a nuestro territorio
o desconocemos exactamente de que se han vacunado o probablemente hayan vacunas que no hayan recibido. Por lo tanto, hay más o menos una estimación de más del 40% de los nuevos diagnósticos por VIH son personas nacidas fuera del entorno nacional. El segundo capítulo se focaliza sobre todo sobre esos factores inmunológicos de personas que viven con VIH, en el cual destaca no solo la parte clásica que conocemos, que hablamos siempre de personas con VIH con una inmunosupresión, sino sobre todo una disfunción inmunológica celular, tanto de linfocitos CD4 como de CD8, pero también a su vez los efectos citopáticos del propio virus afecta a la población de monocitos y macrófagos y por último, fundamental, también acaba afectando una respuesta inmune humoral y por lo tanto afectará a los linfocitos B. Habrá una hipergamaglobulinemia, pero esa hipergamaglobulinemia muchas veces no se correlacionará propiamente con una funcionalidad adecuada en ese tipo de pacientes y también se verán afectados todo lo que son los natural killers, no solo en la capacidad de producir sustancias citotóxicas, sino incluso de liberarlas. Por lo tanto, habrá una afectación del sistema inmune humoral y celular en distintos estratos de la evolución o del desarrollo de la propia enfermedad. Después, el propio capítulo también especifica cuál es la inmunogenicidad vacunal y cómo puede verse afectada en función, sobre todo, de la terapia antirretroviral, por lo cual muchas veces se va a recomendar la vacunación cuando la terapia ya lleva como mínimo 6 meses y hace que la carga viral se mantenga indetectable y que nos permita hacer estimulaciones a través de los diferentes antígenos vacunales. Y por último, dentro de ese capítulo nos habla brevemente sobre la seguridad vacunal en función de los CD4 en población adulta si están por encima o por debajo de 200 células por microlitro. Por lo tanto, nos habla el primero brevemente de lo que es la persona con VIH, el segundo nos habla específicamente de las características inmunológicas y el tercero nos habla ya específicamente vacuna por vacuna de 15 vacunas en pacientes o personas con VIH, exactamente cuál es. Uno, el nivel o la fuerza de recomendación, en el cual se ha diferenciado, y lo he marcado así en verde, como la recomendación tipo A, cuando debe ofrecerse siempre a una persona con VIH. Después se ha diferenciado fuerza de recomendación tipo B, cuando en general debería ofrecerse, y recomendación tipo C, cuando debería ofrecerse de manera opcional. Y en paralelo se ha especificado cuál es la calidad de esa evidencia para recomendación tipo 1, 2 o 3 en función si es metaanálisis de múltiples ensayos aleatorizados, evidencia tipo 2 cuando es como mínimo hay un ensayo no aleatorizado o hay estudios observacionales, caso control o cohortes, y por último opinión de expertos o calidad de la evidencia tipo 3. Con esto se ha ido haciendo cada uno de los miembros de los grupos de trabajo que nos diferenciamos en los diferentes capítulos, han ido clasificando específicamente todas estas 15 vacunas en esas poblaciones, exactamente pues si es fuerza de recomendación A o el nivel de evidencia. Por lo tanto, todas estas 15 vacunas vamos a ver brevemente cuál es la fuerza y la recomendación, en el cual se ve desde la gripe a la enfermedad neumocócica, meningitis, hepatitis, herpes, papiloma, tétanos o COVID, un poquito cuáles esas recomendaciones. En cuanto a las vacunas en las cuales hay una principal recomendación y que debería hacerse en todos los casos, vemos que es el caso de gripe, la vacuna del neumococo, la meningitis tetravalente, hepatitis A y B. Luego vemos que hemófilus sobre todo se recomienda, como pueden ver ustedes, con fuerza B y nivel de evidencia 3 en aquellos pacientes evidentemente que tengan una asplenia o tengan un déficit de complemento, pero no es específicamente por ser pacientes VIH. Triple vírica sobre todo serán en aquellos pacientes que sean seronegativos, con una fuerza tipo A, pero nivel de evidencia 3, es opinión de expertos. Luego hay las diferentes clasificaciones por lo que es varicela
o VRS, en el cual serían recomendadas, pero que deberían valorarse específicamente en qué poblaciones y en qué condiciones. Enfermedad de la viruela del mono, en el cual a priori sería recomendable, pero siempre y cuando, aparte de ser VIH, tengan algún otro de los criterios. Y después, en el propio capítulo, se va especificando vacuna por vacuna un poquito cuál es la dosis que debería recomendarse, en qué poblaciones, con qué indicación. Específicamente, por ejemplo, en el caso de la vacuna antineumocócica, se especifica si son pacientes que se han vacunado previamente o nunca se han vacunado con neumococo. Si nunca han recibido ninguna vacuna antineumocócica, se recomienda la vacuna a día de hoy 20 valente conjugada, y si han recibido ya alguna vacuna, sea conjugada o sea polisacarídica, como mínimo un año después se recomienda la vacuna 20 valente conjugada, y si ya han recibido la pauta secuencial 13+23, tiene que haber pasado como mínimo 5 años. Esto viene especificado vacuna por vacuna, y en 15 minutos no nos da tiempo, digamos, a revisar cada una de ellas con todos los detalles. Después nos va especificando también hepatitis A, por ejemplo, hepatitis B, en función, que también lo que comentaba la doctora Moza, probablemente haya que ajustar en función de las serologías, si son anticuerpo de superficie por debajo de 100 hay que valorar, pero sobre todo los que comentaba la doctora Moza, cuando es el core aislado, exactamente cómo gestionarlos y qué es lo que se recomienda, y si hay que ir haciendo la gestión de seguimiento cada 6 meses. Después, triple vírica y varicela, sobre todo, es revisar las serologías, si son positivas o no, y en caso de ser negativas, valorar cuál es la cantidad de células de CD4 que presentan, y si son por encima de 200, valorar individualmente las diferentes pautas. Este último periodo, lo que sí que ha aparecido es la vacunación de papiloma hasta los 45 años de edad, en el cual se recomienda la vacunación con 3 dosis. Y después acaba revisando un poquito todo lo que es desde tétanos hasta COVID, enfermedad de viruela del mono o incluso de VRS, en el cual, por ejemplo, en VRS se especifica que la indicación tendría que ser en toda persona mayor de 60 años, pero también se recomienda que en todas las primeras visitas de seguimiento de pacientes o personas con VIH se recomienda o se tendría que valorar individualmente, y especifica el documento independientemente de la edad, sino en función de los CD4 y a la carga viral del paciente, valorar la indicación de la vacuna frente a VRS, sin especificar qué tipo de vacuna de VRS sería recomendada entre los diferentes pacientes o cargas virales o linfocitos. Después de todo ese capítulo en el cual se va diferenciando vacuna por vacuna, hay una parte específica dirigida a viajeros, en el cual se especifica cuáles son aquellas vacunas que estarían contraindicadas, evidentemente aquellas vacunas que son vivas atenuadas en pacientes, y se estratifica según los niveles de CD4, si están por debajo de 200 son aquellas en las que estaría contraindicada, y lo que serían vacunas inactivadas, a priori hay algunas que, por ejemplo, en vacunas de tifoidea o hepatitis A no habría diferencias en función de los CD4. Hay algunas vacunas, como es por ejemplo en el caso de cólera atenuada, que no hay datos y por lo tanto aquí no habría recomendación específica y a priori sería contraindicada o principio de precaución hasta obtener nuevos datos. Después se especifica también en cuanto a encefalitis, rabia y meningitis, en el cual sería recomendada si el país de destino así lo requiriera o el propio viaje lo supusiera un aumento de riesgo pues, de encefalitis porque estuviera más de 1 mes o 3 meses en zonas endémicas o de alto riesgo. Específicamente en los viajeros hay 2 conceptos que sí que se especifican en el capítulo. Uno es que el mejor momento para vacunar sería siempre cuando los CD4 están por encima de 350 o 500 y la carga viral fuera indetectable. Yo creo que eso debería ser lo general de todo el documento, pero en este caso es donde está especificado. Debemos pensar que siempre la terapia antirretroviral
cuando ya es estable, que lleva mínimo 6 meses, es cuando probablemente la respuesta inmune sea lo más similar a una persona que no vive con VIH. Y 2, sería específicamente el concepto del punto de corte del 200 para evitar vacunas atenuadas. Y específicamente aquí sí que se concreta o se especifica que aquellas vacunas atenuadas que son contraindicadas específicamente para viajeros sería polio oral y BCG. Después hay un capítulo específico para gestantes, en el cual aquí el nivel de evidencia, como pueden ver, tipo de fuerza A y evidencia tipo 1 solo existe para la gripe, en el cual aquí no queda muy claro, tampoco en el capítulo se especifica si debe ser inactivada o de inmunogenicidad reforzada. Probablemente en función de los CD4 tendría que especificarse que deberían ser de inmunogenicidad reforzada. Y después todo el resto, tanto hepatitis como meningitis, neumococo, tosferina, COVID y VRS, como pueden ver en todos los casos, es fuerza A y evidencia 3, es decir, que muchas veces no hay ensayos clínicos ni estudios observacionales que refuercen estos datos en gestantes. Y la viruela del mono, sobre todo, es un nivel de recomendación B3 porque no hay datos y específicamente depende del riesgo que padecen estas mujeres. En el mismo capítulo se distribuye las recomendaciones en función del momento de gestación de la propia persona que vive con VIH, según si está en la fase de pregestación, gestación o posparto, en el cual se estratifica un poquito a nivel general o adicional por ser persona que vive con VIH, es decir, que cualquier persona gestante tiene una serie de indicaciones y hay algunas recomendaciones específicas por ser o vivir con VIH. Y por último, acaba el último capítulo en el concepto de convivientes. Todas las personas que conviven con una persona que vive con VIH se recomienda anualmente la vacuna de la gripe, una dosis anual, dosis de tétanos, difteria o con tosferina, completar hasta 5 dosis en edad adulta, dosis de recuerdo a los 65 años y luego se especifica que aquellas vacunas atenuadas, si son personas que conviven con una persona que vive con VIH que no ha padecido la enfermedad o que no muestra una inmunización previa, pues se recomendaría las 2 dosis separadas mínimas por 4 semanas y propiamente la del COVID, pues ajustarla según recomendaciones de cada comunidad autónoma y del Ministerio. Por lo tanto, el documento que hemos presentado y que es lo que está pendiente ya de maquetarse, hemos revisado un poquito desde la introducción los factores inmunológicos, las diferentes vacunas y cuál es un poquito la fuerza de recomendación y el nivel de evidencia y las 3 poblaciones en concreto. Muchísimas gracias. Vale. Y por último, Francisco Rubio nos va a hablar de la Escuela de Fomento de Adherencia a la Vacunación. Buenos días, o más bien ya buenas tardes. Muchas gracias a todos los presentes por estar hoy aquí con nosotros y a Carmen por la presentación. Yo quiero hablar de un proyecto que hemos llevado a cabo desde el Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, al que hemos llamado Escuela de Fomento de Adherencia a la Vacunación. Y lo primero de lo que me gustaría hablar acerca de este proyecto es de dónde surge la idea de crearlo. No sé si habrá pasado lo mismo en otros servicios de medicina preventiva y salud pública, pero nosotros nos llevamos dando cuenta desde hace mucho tiempo que cuando acuden por primera vez los pacientes a nuestro servicio, muchas veces no saben a lo que vienen. Muchas veces no saben que son pacientes de riesgo. Y lo más importante, no saben lo que implica ser pacientes de riesgo. Sin embargo, si nosotros cogiéramos al azar a estos pacientes y les preguntásemos, por ejemplo, acerca de nefrología, nos sabrían decir que este servicio se encarga de los problemas que están relacionados con el riñón. O si les preguntamos, por ejemplo,
por el servicio de dermatología, por poner otro ejemplo, ocurriría exactamente lo mismo. Sin embargo, si les preguntamos acerca del servicio de medicina preventiva y salud pública, nos dirán que algo tiene que ver con la prevención, claro. Pero no nos ven como referentes en materia de inmunización o de vigilancia epidemiológica, por ejemplo. Resulta fundamental que los pacientes nos conozcan y sepan qué es lo que hacemos para que se pueda crear adherencia. Y para que se cree esta adherencia, para que se pueda crear, son necesarios 3 eslabones básicos: la educación, la comunicación y la participación. A través de la educación podemos aportar el conocimiento necesario a estos pacientes para que conozcan su proceso asistencial, para que sepan qué implica ser paciente de riesgo. Y esto va ligado con la comunicación, porque tenemos que saber transmitir este conocimiento a los pacientes. Existen pacientes que están muy formados y pacientes que, por circunstancias de la vida, pues están menos formados. Y el tercer pilar fundamental es la participación. Tenemos que dejar que estos pacientes puedan expresar sus opiniones y preguntar sus dudas también. Cuando se abordan de forma satisfactoria estos 3 eslabones, se crea concienciación. Y esto va ligado a un cambio de comportamiento que aumenta la adherencia. Esto se puede aplicar no solamente a planes de vacunación, sino a cualquier proceso asistencial. Englobando todos estos conceptos, creamos la Escuela de Fomento de Adherencia a la Vacunación. La idea era simple: a través de una serie de sesiones formativas informábamos a los pacientes acerca de su proceso asistencial, de lo que le íbamos a hacer y del circuito que íbamos a seguir. Lo primero que tuvimos que hacer, y esto fue fácil, fue captar a los pacientes. A nosotros, imagino que ocurre igual en el resto de servicios, nos derivan los pacientes desde las diferentes especialidades médicas y en un primer momento pasan por nuestra secretaria, Pili. Pili se encarga de contactar telefónicamente con estos pacientes, le explica lo que queremos hacer, estas sesiones formativas. Incluso se creó una agenda para citar a estos pacientes y se habilitó un aula para realizar estas sesiones formativas. Pili también le envía la documentación de forma escrita por correo ordinario y llega a su domicilio. Lo segundo que tenemos que abordar aquí era en qué momento se deberían impartir estas sesiones formativas. Y para ello es importante que conozcamos el circuito asistencial de nuestro servicio, que imagino que será similar al del resto de servicios. En un primer momento, como he comentado, a nosotros nos derivan a los pacientes desde las distintas especialidades médicas. En un primer momento pasan por Pili. Pili los cita en una primera consulta médica y en una primera consulta de enfermería. Cuando los pacientes acuden a la consulta del preventivista o de la preventivista que lo va a atender, tras valorar una serie de aspectos, se implanta el calendario de inmunización. Automáticamente pasan a una primera consulta de enfermería donde comienza el proceso de inmunización. Se gestionan futuras citas y se registran las vacunas. En el resto de las visitas, los pacientes acudirán directamente a una segunda consulta de enfermería que funciona de forma independiente. Incluso también tenemos una consulta de atención telefónica de enfermería para valorar resultados de serología postvacunales. Decidimos que el mejor momento para impartir estas sesiones formativas era antes de que pasasen por la consulta del preventivista. De esta forma, los pacientes podían conocer en qué situación se encontraban, cuál iba a ser su proceso asistencial y cuál era el circuito asistencial que se iba a seguir. Incluso si seguían teniendo alguna duda, al pasar por la consulta del preventivista o de la preventivista, podía realizar su pregunta. En cuanto a los objetivos de estas sesiones formativas, son simples: aportar el conocimiento necesario para que el paciente sepa qué hace en el servicio de medicina preventiva, por qué está allí y lo que implica su proceso asistencial. Desmontar algunos de los mitos relacionados con las vacunas que se pueden encontrar en Internet o que se puedan oír de boca a boca. Crear un clima de confianza entre los profesionales sanitarios del servicio de medicina preventiva y los pacientes que vamos a atender.
Fomentar, como he comentado antes, la participación de los pacientes, que puedan expresar sus opiniones y realizar sus preguntas. Y, por supuesto, evaluar el impacto de la percepción que ellos tienen de nosotros en estas sesiones formativas. En cuanto al contenido, está dividido en dos bloques. Un bloque que trata de la inmunidad y otro que también trata acerca de hábitos de vida saludables. También impartimos un poco de educación de la salud en este ámbito. En cuanto a la inmunidad, ¿qué le explicamos? Pues a rasgos muy generales, cómo funciona el sistema inmunológico de forma que ellos lo puedan entender. ¿Qué son las vacunas? ¿Qué tipo de vacunas existen? ¿Qué es un paciente inmunocomprometido? ¿Qué implica ser un paciente inmunocomprometido? ¿Por qué es importante utilizar de forma adecuada los antimicrobianos y que acudan a su médico y no lo tomen por su cuenta? En cuanto a los hábitos de vida saludables, tocamos varios temas de forma muy rápida. La importancia de una dieta variada y saludable, la importancia también de realizar ejercicio físico independientemente de la edad de los pacientes, siempre adaptado a sus posibilidades, el abandono de hábitos tóxicos como el tabaco o el alcohol, el descanso adecuado y medidas de actuación también en determinadas épocas del año, como por ejemplo cuando aumentan las temperaturas. Nosotros venimos de Córdoba y entre los meses de mayo y septiembre las temperaturas en Córdoba se ponen por las nubes. Y también medidas de actuación en el caso del aumento de incidencia de algunas infecciones como la gripe o el COVID. Para nosotros es muy importante también no solamente involucrar al paciente, sino también a sus cuidadores informales, a su red de apoyo, el entorno familiar. Por eso también los invitamos a que participen en estas sesiones formativas, porque si acuden los familiares es más fácil que aumente la adherencia a la vacunación. Aquí tenemos algunas imágenes de algunas sesiones formativas que se han impartido. En la imagen de abajo de la derecha está nuestra compañera Goyi Ropero, enfermera del Servicio de Medicina Preventiva, que no ha podido venir hoy, pero que es referente a la hora de llevar a cabo estas sesiones formativas. Y como he comentado antes, para nosotros también es muy importante conocer la percepción que los pacientes tienen acerca de estas sesiones formativas. Por eso, al finalizarlas, siempre les pasamos un cuestionario anónimo para que valoren una serie de aspectos, como por ejemplo si le ha parecido adecuada la duración, el contenido, la organización, si le hemos generado confianza o, lo que es lo más importante de todo, si recomendarían estas sesiones formativas a futuros pacientes. Y en cuanto a los resultados, vemos que la participación ha sido ligeramente superior en el caso de los pacientes. Esto ha ocurrido porque ha habido muchos pacientes que han acudido solos. Pero en cuanto a la puntuación que hemos recibido, la nota es bastante homogénea en el caso de pacientes y de familiares, siendo la media un 4,88 más o menos sobre una puntuación de 5, con lo cual entendemos que los pacientes y los familiares están contentos con estas sesiones formativas. Lo que es más importante, todos y cada uno de los pacientes que han venido a las sesiones formativas han completado su calendario de vacunación. Y otra cosa también muy importante, tanto los pacientes como los familiares, todos y cada uno de ellos han seguido recomendando estas sesiones formativas. Viendo estos resultados, nuestro servicio decidió dar un paso más. Y nuestros cargos intermedios, junto con nuestra referente médica María Ángeles Onieva y nuestra referente de enfermería Goyi Ropero, decidieron ponerse en contacto con diferentes asociaciones al existir diferentes grupos de riesgo. De tal forma que se pudieron ampliar y extender estas sesiones formativas. Algunas de las asociaciones o sociedades con las que hemos colaborado o vamos a colaborar en el futuro, que habrá muchas más, son la Sociedad Española de Trasplante Hepático, la Asociación Española contra el Cáncer y la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón. Aquí tenemos otra sesión formativa que dio nuestro compañero José Luis Barranco Quintana, que no está hoy aquí, y Goyi Ropero, en colaboración con la Asociación ALCER.
Aquí podemos ver también una reunión que hubo entre nuestra referente y nuestro cargo intermedio con la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer allí en Córdoba y una responsable también de la asociación. Y fruto de esta reunión ha surgido la próxima sesión formativa que se llevará a cabo el 26 de junio a las 11 de la mañana en Córdoba. Si alguno de vosotros está por allí y quiere asistir, está invitado. Y ya para finalizar, me gustaría comentar que en un mundo donde existe tanta información, donde se oyen tantas cosas que son verdad, pero al mismo tiempo tantas cosas que son fake news, que son mentiras, es imprescindible que todos nosotros, todos los profesionales de los servicios de medicina preventiva y salud pública, generemos confianza y aumentemos nuestro compromiso con el paciente, porque esa es nuestra mejor herramienta y nuestra mejor vacuna para conseguir aumentar la adherencia del paciente en el cuidado de su propia salud. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que de esta mesa podemos sacar 3 ideas fundamentales. La primera, la necesidad de actualización, porque los que hemos trabajado en consultas de inmunización, sabemos que los pacientes inmunocomprometidos son complejos, que muchas veces no se parecen a lo que viene en el papel, sino que hay nuevos tratamientos, hay nuevas vacunas y tenemos muchas preguntas. Con lo cual es importante la actualización y aportar toda la evidencia que hay, porque hasta hace unos años había muy poca evidencia del efecto de las vacunas o de las pautas especiales de vacunación o inmunización en este tipo de pacientes, pero cada vez hay más. Otra idea fundamental es la de colaboración con otras sociedades científicas, con lo que muchas veces llamamos con los médicos tratantes, ¿no? Porque el paciente no es de medicina preventiva ni es del neurólogo o de otro especialista, sino que es una persona que por su enfermedad de base o por los tratamientos que recibe o va a recibir está inmunocomprometido y tiene un mayor riesgo de tener algunas infecciones y que esas infecciones se puedan complicar. Una manera de que los otros especialistas que administran los tratamientos y los pautan conozcan ese riesgo y las posibilidades de protección que les podemos ofrecer es a través de estas alianzas con otras sociedades. Y por último, creo que es muy importante la difusión de toda esta información, es decir, la publicación en revistas científicas, la publicación en la página de nuestra sociedad y de las otras sociedades que colaboran, y que nosotros como medicina preventiva somos los referentes en inmunización en este tipo de pacientes o de grupos de riesgo, y ahí tenemos una herramienta con una evidencia de por qué actuamos de esta manera y qué es lo que recomendamos, y también nos puede servir, ¿no?, para esas sesiones, ¿no?, que quizás podamos dar dentro de nuestros centros hospitalarios o para atención primaria, para las asociaciones de pacientes. Y bueno, y ahora abro el turno de preguntas, si tenéis alguna cuestión para alguno de los... Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por vuestras presentaciones. Yo tenía 2 preguntas. Por un lado, la primera es cómo podemos conciliar esa actualización de la que hablabais y las recomendaciones que están publicadas con un buen nivel de recomendación en las guías con lo que es la financiación, por ejemplo, o las recomendaciones oficiales que no siempre coinciden o que van más lentas, y si hay algún plan, entiendo que estos protocolos están todavía en revisión, pero si hay algún plan de elevar esto para que vaya acompañado también de una recomendación desde las instituciones, que es al final lo que nos permite muchas veces llegar a administrar las vacunas a estos grupos de riesgo. Y la segunda es si hay alguna herramienta o alguna intención desde la sociedad, o si podemos hacer algo de forma colectiva para reivindicar la compra de algunas vacunas, por ejemplo, o la administración, la distribución de algunas vacunas, como puede ser la vacuna de la hepatitis B adyuvada, que desde hace un tiempo no está disponible en muchas comunidades autónomas, con lo que eso supone para las coberturas y la seroconversión de los pacientes. Gracias.
Contesto yo. Bueno, a ver, yo creo que cuando esto se publique, yo creo que los documentos tienen un peso, ¿no? Y nos dan voz, ¿no?, a lo que nosotros creemos, siempre basado en la evidencia y las recomendaciones que hacemos. Yo creo que aquí en España hay que diferenciar que una cosa es la recomendación de la vacuna y otra cosa es la financiación de la vacuna. Yo creo que nuestro papel en la consulta, a la hora de informar al paciente o de informar al resto de profesionales, está la recomendación por encima de la financiación. Respecto a la financiación, bueno, creo que intentamos hacer fuerza con nuestras recomendaciones y que se nos tendrá en cuenta a la hora de establecer las indicaciones de vacunación y los grupos de riesgo a los que estará financiado. Y, bueno, no sé, también se podrían tomar otras medidas si lo viéramos necesario. No sé si alguien quiere. Sí, bueno, me gustaría añadir a lo que ha dicho Carmen, ¿no?, y refrendar lo que ha dicho, ¿no?, que realmente yo creo que las actualizaciones desde la sociedad científica sirven precisamente para varias cosas, ¿no? Primero, por el gap, ¿no?, entre la vacuna financiada, ¿no?, y la no financiada, para dar un poco también la justificación, ¿no?, a los que trabajamos en las consultas de vacuna, para poder recomendar esta vacuna al paciente, la no financiada, con una justificación de la evidencia, y porque yo creo que, a diferencia del ámbito de la pediatría, donde sí que se ha recomendado de manera más sistemática la vacuna no financiada, yo creo que nosotros eso lo hemos tenido siempre menos interiorizado, y las actualizaciones de la sociedad científica refrendan un poco también, por lo menos, informar al paciente de que existe esa opción, aunque sea no financiada, también tiene el derecho de conocer, ¿no?, que existe esa vacuna comercializada y darle la oportunidad, pues si lo quiere sopesar, ¿no?, de adquirir esa vacuna en el contexto, ¿no?, de esa evidencia y de esa recomendación por su médico. Y luego, otra cosa muy importante, aparte de que todos estos consensos nos dan visibilidad también a otras especialidades, yo creo que también son muy útiles precisamente para acelerar que desde la Administración sanitaria se amplíen, ¿no?, esas recomendaciones que no estaban previamente financiadas. De hecho, durante la pandemia, no sé si recordáis que se hizo un consenso de actualización de la vacuna frente al COVID, precisamente en los grupos de riesgo, en un momento crítico en el que se estaban haciendo las recomendaciones por franja etaria, y todavía estaba ese vacío de recomendaciones en grupos realmente vulnerables, ¿no?, aunque fueran en más jóvenes. Y eso, que tuvo un impacto mediático muy alto, y que se midió desde la sociedad y que se difundió en medios sociales, no solo en periódicos, sino incluso entrevistas en televisión, vamos, hasta el programa de Susana Griso, con el impacto que eso tuvo. Y eso fue algo que se hizo en un momento de crisis de la pandemia desde la sociedad, pero que yo creo que eso aceleró también que desde la Administración sanitaria, desde la ponencia, se acelerara también el incluir estas recomendaciones para grupos de riesgo, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido es muy importante, ¿no?, estos consensos de sociedad científica. Y luego, en relación a lo que comentabas de lo de la vacuna adyuvada, bueno, yo en Andalucía sí que está disponible. Hay vacunas que tienen como una compra más centralizada y otra que depende más de la compra más de hospital. Nosotros sí que tenemos disponible la vacuna adyuvada, aunque depende más de la compra del hospital. Pero bueno, yo creo que por eso también son necesarias todas estas actualizaciones, ¿no?, para que se acelere, ¿no?, se eleven también a la Administración sanitaria, y la Administración sanitaria utilice estos consensos de sociedades científicas también para incorporar y avanzar en la actualización y en la mejora de la protección de nuestros pacientes. Yo, al hilo de lo que decía María Ángeles, justo de esta última cuestión, es cierto que un consenso, el objetivo real es darle datos a la Administración, pero te puede ser útil para conseguir una compra en tu hospital, a lo mejor de esa vacuna que no te está dando la comunidad, y poderla usar en determinados tipos de pacientes. No es una petición propia, sino que hay varias sociedades detrás que lo avalan. Al final, está generando evidencia y datos robustos para poder pedir. Yo creo que totalmente de acuerdo con lo que están comentando las compañeras, que sobre todo, o sea, las sociedades científicas lo que debemos intentar es velar para conseguir datos que sean robustos, o al menos explicar lo que hay y generar un documento
que con más sociedades científicas mejor, ¿no? Que aporta realmente una visión más transversal, y que cuando tú te encuentras en tu centro de salud o en tu hospital y por lo que sea no tienes esa vacuna que está recomendada, o bien porque no está financiada, o bien porque desde la propia comunidad autónoma te dicen que no hay disponibilidad de la misma, tú puedes justificar que hay datos que se recomiendan y que a priori hay sociedades científicas que aportan esa fuerza y ese nivel de evidencia, por lo que a priori sería interesante o fundamental que para tus pacientes eso pudiera llegar a cabo. Luego ya depende de las particularidades de cada centro si eso lo consigues a través de la compra de tu propio centro o es la comunidad autónoma quien te suministra la vacuna en caso de que esté financiada, pero por lo que sea no te llega para ese tipo de pacientes. Eso es cierto que a veces ocurre, al menos en nuestro entorno, es si no conocen exactamente la persona que distribuye las vacunas qué tipo de pacientes tú atiendes. Cuando tú justificas que realmente visitas ese tipo de pacientes, las vacunas adyuvadas a priori tendrían que llegarte, porque están financiadas y tendrían que llegarte para la indicación que tú justifiques. Si conocen exactamente tu carga de actividad de vacunación y el tipo de pacientes a los que atiendes, nosotros al menos en Cataluña no acostumbramos a tener problemas si lo pedimos justificando el motivo. Y las compras en el hospital, pues lo que digo yo, o en el centro de salud, depende de cada gerencia. Nosotros, por ejemplo, en nuestro hospital realmente es complicado que compren vacunas específicas. Pero, por contrapartida, ¿no? El Departamento de Salud pues, no nos pone nunca ningún problema o limitación. Lo que sí que, si evidentemente hay pocas dosis, pues te las van racionando mientras vaya habiendo las dosis. ¿Alguna pregunta más? Creo que igual hablará el doctor Mendioroz por alusiones. No, hombre, eso faltaba. No, yo tengo una pequeña guerra interna con el uso de las serologías, digamos, de aplicación sintomática para decir si una persona realmente resistente o no, está inmunizada o no para una infección, ¿no? Nos plantea muchísimos problemas los puntos de corte, las diferentes técnicas, la bajada de inmunidad, la inmunidad celular, y es algo que yo cada vez me cuesta más aceptar que utilicemos de manera recurrente a la hora de decidir si vacunamos o no, ¿no? Personas vacunadas con 2 dosis de sarampión con títulos bajos hay que vacunarlas, etcétera, etcétera. No sé si esto también se ha valorado dentro del marco que en general se hace de las recomendaciones, aparte de lo que sería el tema de las vacunas. Yo específicamente en el de VIH sí que se especifica a priori en hepatitis A, en hepatitis B, en varicela, en sarampión, si se recomienda hacer serologías o no. Lo que es cierto es que yo creo que hay que diferenciar las serologías sistemáticas en población general de lo que son pacientes inmunocomprometidos o que vayan a recibir un inmunocompromiso, en el cual yo creo que todos los trabajos que se han ido presentando o documentos son cada vez tirando más a una individualización de la inmunización del paciente inmunocomprometido y por ello muchas veces necesitamos realizar serologías o estudios de inmunidad celular para hacer el traje a medida de qué vacuna, en qué momento y para qué paciente. Entonces, no es sistemáticamente, por ejemplo, todo paciente con esclerosis múltiple, sino aquellos que realmente reciban un anti-CD20, pues igual hay que ir haciendo inmunidad celular cada 6 meses. No todo paciente con esclerosis múltiple, pero igual esos pacientes sí. Pacientes con hepatitis B, que decía la doctora Moza, igual que es un core aislado y habría que hacer una detección de DNA cada 6 meses, no son todos los pacientes con hepatitis o no son todos aquellos pacientes que se vayan a inmunocomprometer que les vamos a hacer una serología para detectar si es hepatitis B del core aislado, y cuando es core aislado igual sí que hay que hacer algún tipo de DNA, pero
no es DNA a todos los pacientes que se vayan a inmunocomprometer, pero sí que creo, por ejemplo, que una serología de hepatitis B en todo paciente que se vaya a inmunocomprometer es que es de debido cumplimiento. Luego es cada cuánto lo vas haciendo para ver si eso se mantiene o no a lo largo del tiempo en cuanto a inmunidad. En el documento, repito, de VIH sí que se especifica cada cuánto sería recomendable ir haciendo el seguimiento, por ejemplo, de hepatitis B en pacientes en los cuales los CD4 por debajo de 200, pues igual te suponen un aumento de riesgo en esa población si tienes anticuerpos de superficie de hepatitis B por debajo de 100 y, por ejemplo, en ese caso también se mojan. En el documento que presentaba la doctora Moza, yo, por ejemplo, he visto que especificaba niveles de superficie hepatitis B por debajo de 100. Eso igual también estaría bien que desde la sociedad desarrolláramos algún tipo de documento de consenso de qué serologías, cada cuánto y para qué tipo de pacientes. Porque el inmunocomprometido es tan amplio que al final un paciente o una persona que vive con VIH per se no es inmunocomprometida. Es una persona que tiene o tuvo una infección en un momento en el tiempo, pero que con la terapia antirretroviral puede ser que no llegue nunca a estar inmunocomprometida. Bueno, añadir, ¿no?, que en el consenso de esclerosis múltiple, en los aspectos prácticos se aborda esto en concreto y, bueno, por contextualizar y resumir, ¿no? Aquí yo creo que igual lo que nos tenemos que quedar con la idea es que como el paciente inmunocomprometido siempre hay que individualizar, aunque no sistematicemos una recomendación para todo, yo creo que ya que tenemos estas herramientas disponibles, sí que se pueden utilizar un poco para ir individualizando cada circunstancia. En primer lugar, tenemos que saber que correlatos de protección no están definidos para todas las enfermedades inmunoprevenibles, eso lo sabemos, para la hepatitis B está bien establecido, ¿no? Hay un correlato que está muy bien establecido, pero para otras no. Sin embargo, sí que se sabe, por ejemplo, que la inmunidad humoral al final puede utilizarse como un índice subrogado de la inmunidad celular y en determinadas circunstancias, en determinados pacientes, esta información, ¿no?, de la serología postvacunal, que va más allá de la que está muy sistematizada, como es la de hepatitis B, que puede ser, por ejemplo, frente a neumococo, ¿no?, pues sí que nos pueden ayudar a la toma de decisión individualizada del paciente. Si hemos puesto una vacuna en un momento de alta inmunosupresión, hacemos la serología y no tenemos ese incremento del título por 3, ¿no?, pues al final vamos acumulando información e indicios para saber cómo manejar esa situación en concreto. Y últimamente también hay una tendencia, ¿no?, al uso de las subpoblaciones linfocitarias, que también nos dan pistas, por ejemplo, en pacientes que utilizan fármacos anti-CD20, ¿no? Si miramos estas subpoblaciones linfocitarias y está cero de CD19, pues probablemente si vacunamos en ese momento para una primovacunación, pues no vamos a obtener una respuesta. Entonces, al final tenemos estas herramientas disponibles que nos dan información para saber cómo actuar, ¿no? Y yo creo que eso pues sí que tiene un valor, ¿vale? Aunque todo no sea blanco o negro, aunque todos los correlatos no estén bien definidos, al final, pues en cada situación vamos añadiendo información y eso nos ayuda a la toma de decisiones. Vale, pues queda tiempo para una última pregunta. Hola, buenas. Mi pregunta iba para el compañero Francisco. Me gustaría saber el porcentaje de captación de pacientes que tenéis en la Escuela de Fomento de Adherencia a Vacunación y si contempláis algún otro tipo de estrategia formativa a aquellos pacientes que no pudieran asistir. Gracias. Ahora mismo las sesiones formativas que estamos realizando ya no las estamos dando en el servicio como tal, sino que, como he comentado, las estamos dando con asociaciones de pacientes. Realmente no te puedo decir un porcentaje porque no sabemos cuántos pacientes pertenecen a estas asociaciones. Es verdad que antes, cuando realizábamos las sesiones formativas en el servicio, el porcentaje era limitado porque teníamos un aula con un tamaño limitado e intentábamos que no hubiese más de unas 15 personas por
por sesión formativa, de todos los pacientes, evidentemente, que nos van derivando, con lo cual el porcentaje de pacientes que nosotros formábamos, por decirlo de alguna forma, era pequeño comparado con el grueso de la población a la que atendemos. También hay que tener en cuenta que muchos de los pacientes que nosotros atendemos ya vienen de hace tiempo, que no son pacientes que incorporamos de nuevas, con lo cual a estos pacientes realmente ya conocen el circuito asistencial y conocen lo que nosotros hacemos, a lo mejor no con tanta profundidad. El problema viene cuando a los pacientes los derivan desde las diferentes especialidades médicas, y yo no quiero generalizar porque esto varía mucho según especialidad, según profesional que lo atiende. Muchas veces se le da más importancia al diagnóstico principal de la patología y al tratamiento que ellos incorporan que a posibles repercusiones, sobre todo a nivel del sistema inmunológico, que no van a venir directamente con ese tratamiento, sino que tardará un tiempo. Y muchas veces no se le da la suficiente importancia a este tipo de consecuencias, con lo cual a los pacientes no le explican muy bien por qué no los derivan, o si se lo explican de refilón, con lo cual cuando los pacientes llegan de primera, y por eso elegimos este momento para dar las sesiones formativas antes de que pasasen por la consulta del preventivista, realmente vienen, no todos, pero la mayoría muy perdidos. Pero realmente, claro, el porcentaje de pacientes que nosotros, digamos, entre comillas, formamos es muy pequeño en comparación con toda la población de pacientes que ya llevamos atendiendo desde hace tiempo y que simplemente acuden de forma sistemática a las consultas sucesivas. No te puedo decir un número porque no lo tenemos. A mí me gustaría aprovechar para hacerle una pregunta al compañero a propósito de esta escuela. ¿A cuánto tiempo programáis estas sesiones desde que el especialista os deriva el paciente? Y dos, si esto supone un retraso de lista de espera para que los visitéis. Buena pregunta. No lo hacíamos con mucho tiempo de antelación, la verdad, porque una vez nos derivan a los pacientes intentamos citarlos por lo menos para la primera consulta lo antes posible. Entonces, no te puedo decir exactamente un intervalo de tiempo, pero a lo mejor una semana, 2 semanas, un mes como mucho, y ya me estoy extendiendo. Y me estabas comentando la segunda, y perdón. Luego la lista de espera, si eso la implica... lista de espera, no. Para Intentamos que nos afecte al inicio de la vacunación de los pacientes, ni mucho menos. De hecho, intentamos citarlos o el mismo día, esto hablando en pasado porque ahora, como digo, estamos trabajando con las asociaciones. Cuando empezamos este proyecto intentábamos citarlos el mismo día que iban a consulta, antes de la consulta o posterior a la consulta, o si no en los días previos. Lo que pasa que, claro, también encontrábamos algunas dificultades de que algunos pacientes, pues, a lo mejor no podían venir otro día diferente. Bueno, más que nada porque has presentado datos, ¿no?, de adherencia de 100% y dices, no sé si realmente hacíais la vacunación el mismo día de la formación, ¿no?, de la escuela, inmediatamente después de la formación pasaba la visita. Siempre que se pueda se hace el mismo día para evitar también desplazamientos innecesarios del paciente, y porque ya que está allí, pues aprovecha y se hace el trabajo y no se retrasa. Pero otros días, claro, la agenda es limitada. La sesión formativa dura un tiempo. Otros días intentábamos citarlos antes de la cita que tenían prevista, pero nunca hemos retrasado una primera cita en este caso para que acudieran a la sesión formativa. Siempre priorizábamos, porque al final el preventivista también, aunque no con tanto detalle porque no dispone de tanto tiempo a la hora de pasar consulta, al final también le va a aportar por lo menos una información suficiente para que el paciente entienda el proceso asistencial. Lo que pasa es que a nosotros nos gustaría que el paciente entendiera todo de forma mucho más detallada y tuviese tiempo para expresar dudas, expresar opiniones y aprovechar también un poco para hacer educación para la salud. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos y damos por concluida esta mesa de vacunas.